Antiguo Testamento, así que les pido que busquen en sus Biblias. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Un texto quizá bastante conocido, una historia bastante conocida. El primer rey de Israel, circunstancias difíciles para él en el sentido de que decidió prestar más atención a sus deseos, decidió prestar más atención a la riqueza que a Dios. Y a grandes rasgos, esa vida, ese ejemplo del rey Saúl nos debe de hacer pensar en el peligro que corre el cristiano. Constantemente somos advertidos por diferentes medios, la iglesia, predicaciones, la palabra de Dios, de que el creyente tiene tres grandes enemigos durante su vida: el mundo, el pecado y olvidé el otro. Satanás, correcto, gracias. El problema no está en que sean nuestros enemigos. El problema está en que muchas veces, como cristianos, damos un énfasis al ataque externo que podamos recibir, en lugar de considerar el ataque que está en nosotros. En la década de los 70, aquí en Estados Unidos, se diagnosticó a un niño, por ahí de unos 3, 5 años, con una rara enfermedad. El problema de esta enfermedad es que no permitía que su cuerpo desarrollara anticuerpos, no permitía que su cuerpo desarrollara defensas. Esto provocó el temor de los padres de que cualquier bacteria, cualquier microorganismo, cualquier virus pudiera matar literalmente a su hijo. Así que decidieron crear algo que era una especie de burbuja en la cual el niño tenía que vivir. De hecho, hay una película que se llama El niño de la burbuja, basado en esta historia. Este niño tenía hermanos. Una hermana había sido estudiada con el propósito de ver la posibilidad de hacer una transferencia de su sangre a la sangre del niño, con el propósito de que en la compatibilidad de su sangre, su cuerpo recibiera la sangre y comenzara a producir anticuerpos. Hicieron los preparativos, todo estuvo muy bien y comenzaron la transfusión, y la transfusión fue un éxito. El problema fue que los médicos prestaron tanta atención a los factores externos, cuidando que el ambiente estuviera limpio, estéril, que olvidaron examinar con detalle la sangre del hermano, la hermana, para ver si estaba libre de microorganismos. Y lo que pasó fue que lo que provocó la muerte de este niño no fueron los factores externos. Lo que atacó al niño fue desde el interior, un virus. Esta es una ilustración de lo que el pecado hace en tu vida y hace en mi vida. Es fácil prestar atención a los ataques que recibo de Satanás, a los ataques que recibo del mundo, a los ataques que recibo de la gente que está alrededor de mí. Pero el peligro real y por el cual Dios te va a juzgar, y es el cual te puede mandar al infierno, es el pecado que está dentro de ti. Ese es el peligro real, y es el peligro al cual debemos de prestar atención. Y de eso nos habla este texto de primer libro de Samuel, capítulo 15. Un rey que fue elegido por Dios, que fue establecido por Dios para dirigir a la nación hacia la santidad, pero que decidió de manera voluntaria apartarse de él. El contexto, nuestro texto para esta mañana van a ser los versículos 10 hasta el 24, pero déjenme explicarles brevemente de qué hablan los primeros 9 versículos. Cuando Israel salió de Egipto, en el libro de Éxodo, capítulo 12, atravesó por el desierto y tenía que rodear la ciudad o el poblado o el país de los amalecitas. Israel pidió permiso para pasar por la frontera. Sin embargo, el rey de Amalec, el rey de los amalecitas, no le dio permiso. Lo que sucedió fue que en el capítulo 17 de Éxodo, cuando el pueblo de Israel está avanzando en el desierto, cansado, agotado, los amalecitas vienen y los atacan, pero no los atacan por el frente. De manera cobarde, los rodean por la parte posterior y atacan a las personas más débiles, más vulnerables del pueblo de Israel. Dios, por supuesto, preparó hombres para pelear, entre ellos Josué,
Y Dios determinó algo en Éxodo capítulo 17, versículos del 14 al 16. No lo busque, solo téngalo como referencia. Dios prometió borrar por completo a Amalek de debajo del cielo y hacer guerra contra ellos de generación en generación. Fue un mandato perpetuo para la nación de Israel. Más adelante, al final del Pentateuco, cuando Moisés se está despidiendo del pueblo de Israel, dándole las instrucciones finales sobre lo que tienen que hacer para vivir con pureza y santidad en la tierra que Dios les da, Deuteronomio 25, 17 al 19, Dios le recuerda esto al pueblo de Israel. Cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek. No lo olvides. Lo que hizo Amalek fue un acto atroz, porque no atacó solamente al pueblo de Israel, atacó a Dios, atacó a Dios. Y en un contexto más amplio, Deuteronomio capítulo 9, versículos 4 al 5, nos da la respuesta concreta de por qué Dios ordenó destruir a las naciones cananitas, de entre los cuales son los amalecitas. Dios ordenó al pueblo de Israel destruir a los cananeos debido a la maldad, a la terrible maldad que ellos tenían en contra de Dios en primer lugar y en segundo lugar en contra de los países aledaños. Si ustedes leen la historia de Canaán, era una cultura carnicera, por decirlo de alguna forma. Eran terribles, eran muy hostiles. Y por eso, Deuteronomio 9, 4 y 5 dice Dios los va a quitar de sobre la tierra. Entonces, hay un mandato para la nación de Israel respecto a Amalek. Elimínalos. Cuando llegamos a 1 de Samuel 15, el primer rey recibe esta misma instrucción de Dios. La instrucción es, ve y acábalos por completo, exterminio total. 1 de Samuel 15, vean lo que dice el versículo 3. Por cierto, voy a usar la Biblia de las Américas. Dice el texto, ve ahora, mandato de Dios, y ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene. En sí misma esa afirmación, todo lo que tiene, es suficiente para entender el mandato de Dios. Pero por si queda duda en la mente de Saúl sobre lo que tiene que hacer, Dios lo explica. Versículo 3 continúa, y no te apiades de él, antes bien da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. En otras palabras, extermina todo lo que tenga vida en Amalek. La razón es porque Dios está trayendo justicia. Mantenga siempre en mente, cuando usted vea el juicio de Dios en el Antiguo Testamento, mantenga Deuteronomio 9, versículos 4 y 5. Deuteronomio 9, versículos 4 y 5. No lo vamos a leer, pero manténgalo en mente. Dios está trayendo justicia para purificar la tierra. Y un medio, un recurso que Dios va a utilizar es la nación de Israel. Así que Dios le da este mandato a Saúl. Mátalos, elimínalos. Sin embargo, los versículos que continúan nos dan una historia diferente. Saúl decidió hacer algo diferente. Así que lo que vamos a estudiar en esta mañana son 5 advertencias, 5 acciones pecaminosas que pueden llevarte a ser infiel a Dios, igual que Saúl. 5 advertencias, 5 acciones pecaminosas que pueden llevarte a ser un infiel. La primera advertencia la encontramos en los versículos 10 al 12. Y la advertencia es, la acción concreta es, deja de caminar con Dios. ¿Quieres ser un infiel? Deja de caminar con Dios. Vean lo que dice, versículos 10 al 12. Entonces vino la palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl, y se le dio aviso a Samuel diciendo, Saúl se ha ido a Carmel, y he aquí que ha levantado un monumento para sí, y dando la vuelta ha seguido bajando a Gilgal. El versículo 10 comienza con la comunicación de Dios al profeta Samuel. Dios va a hablar. El contenido del mensaje son el versículo 11 propiamente. ¿Qué es lo que Dios le dice?
me pesa haber hecho rey a Saúl. Esta es una afirmación muy, muy fuerte en el Antiguo Testamento. Solamente aparece en 2 ocasiones en el Antiguo Testamento. La primera de ellas está en Génesis capítulo 6, versículos 6 y 7. El contexto de Génesis 6 es la maldad del hombre. Dios ha observado que la intención del hombre desde su juventud se inclina siempre hacia el mal. Siempre busca el mal, siempre busca el pecado, siempre busca llevar la contraria contra Dios. Y la segunda vez que aparece está aquí. Segundo de Samuel, capítulo 15, versículo 11. Dios se dolió por el pecado. Cuando el texto dice, me pesa haber hecho rey a Saúl, no está indicando que Dios se está arrepintiendo. Más adelante, al final, después del versículo 24, no lo vamos a tocar en esta mañana, pero después del versículo 24 Dios es muy claro, Dios no cambia sus propósitos, Dios no altera sus planes. Sin embargo, eso no significa que Dios sea estático. Dios no es una piedra, Dios no es un ser insensible. Lo que está indicando el versículo 11 es Dios tiene emociones, Dios tiene sentimientos. Pablo lo enseña en el libro de Efesios capítulo 4 y 5. El creyente tiene la posibilidad de contristar, entristecer al Espíritu Santo. Lo mismo enseña el libro de los Hechos capítulo 5 en el caso de Ananías y Zafira. Una situación semejante. Dios no es un Dios sin sentimientos. La Biblia nos enseña Dios tiene sentimientos. Dios interactúa con su creación de esta manera. Y lo vemos en este texto. Pero eso no significa que Dios haya cambiado sus propósitos. Habla entonces de un dolor profundo en su interior. Ahora, ¿por qué le pesa? ¿Por qué le duele a Dios haber hecho rey a Saúl? Versículo 11 continúa. Porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. 2 acciones que pueden considerarse como una sola. Ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Dicho sea de paso, el tema central del capítulo 15 es la obediencia o desobediencia a la palabra de Dios. La obediencia o la desobediencia a la palabra de Dios. Lo que Dios va a mostrar a través de la vida de Samuel es lo terrible de desobedecer a Dios. Lo terrible de desobedecer la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho de manera expresa. Y Dios dice, no ha cumplido su mandamiento. ¿Qué significa esto de no cumplir? No cumplir significa tener una indisposición, tener un rechazo a la palabra de Dios. Donde Dios dice algo de manera clara, de manera explícita, y la persona decide voluntariamente, conscientemente, rechazar lo que Dios ha dicho. A eso se refiere Dios. Lo que le causó dolor a Dios fue la actitud en el corazón de Saúl. Una actitud contraria a su voluntad. Vean lo que dice a continuación el versículo 11 en la parte final. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Algunas versiones dicen que Samuel se enojó. En cualquiera de los casos, lo que Samuel está haciendo es compartir de alguna manera el dolor que Dios está teniendo. Y mantenga esto en mente. Tu pecado personal no solamente te afecta a ti, no solamente provoca dolor en Dios. Tu pecado personal siempre va a tener un impacto en los que están a tu alrededor. Siempre. Puede ser tu familia, pueden ser personas cercanas, pueden ser amigos, pero tu pecado siempre va a tener un impacto en los que están a tu alrededor. Y eso está, 1 de Samuel 15:11. Dolió a Dios y dolió al profeta Samuel. Versículo 12. Se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl. Y se le dio aviso a Samuel diciendo, Saúl se ha ido a Carmel y he aquí que ha levantado un monumento para sí y dando la vuelta ha seguido delante bajando a Gilgal. Simplemente el autor nos está ubicando geográficamente en el lugar. Estaban en Amalec, de allí Saúl se traslada a Carmel, un monte. En ese monte, dice el texto, construyó un monumento. Un monumento simplemente era una columna de piedras. Esa columna de piedras era común en la antigüedad. El propósito era señalar que el ejército había tenido victoria sobre los enemigos. Era una señal de victoria. Pero vean lo que dice el versículo respecto a cómo construyó Saúl este monumento. Dice el texto,
ha levantado un monumento para sí. La Reina Valera también hace un énfasis diciendo para él mismo o algo parecido. El punto es, Saúl se concentró más en su victoria militar que en el cumplimiento de la palabra de Dios. Se concentró más en traer renombre, reputación a él mismo, que traer gloria a Dios obedeciéndolo. Después el texto continúa y nos dice que se fue a Gilgal. Gilgal es una ciudad muy importante en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 9. Usted lo puede leer cuando tenga tiempo. Capítulo 9 es el primer encuentro entre el profeta Samuel y Saúl. Y allí Samuel le promete a Saúl, tú vas a ser rey. Y allí es ungido como rey. El capítulo 11 menciona lo mismo. En Gilgal, de acuerdo al capítulo 13, primero de Samuel, Saúl recibe la primera advertencia terrible de Dios. En primero de Samuel 13, Saúl hace un sacrificio a Dios que no le era permitido al rey, solo al profeta. Y debido a esa desobediencia, Dios le dice, si hubieses obedecido, tu descendencia se habría perpetuado en el trono. Pero porque desobedeciste, no va a haber descendiente tuyo que se siente en el trono de Israel. Y eso se cumple más adelante. La tercera vez que se menciona Gilgal en 1 de Samuel es aquí, capítulo 15, donde, como vamos a ver más adelante, Dios le dice a Saúl, por tu desobediencia, el reino te es quitado. Gilgal es una ciudad importante para el pueblo de Israel. Allí fue elegido Saúl como rey, ahí fue advertido de su pecado y ahí Dios le quitó el reino a Saúl. Es una ciudad importante para ellos. Cuando lea la narrativa de 1 de Samuel, tenga esto en mente. Primera acción que te puede llevar a la infidelidad a Dios, indisposición a obedecer. Indisposición a obedecer. El problema no es que sepas la verdad o no la sepas. El problema es si la obedeces o no la obedeces. Lo que Dios va a evaluar al final de nuestra vida no es cuántos versículos bíblicos te memorizaste, cuántos sermones escuchaste, a cuántas canciones te supiste de memoria o cuántos himnos pudiste escribir. Dios no te va a pedir cuentas de eso. Lo que Dios va a pedir cuenta de ti y de mí es, ¿obedeciste o no obedeciste? ¿Cuál fue la actitud de tu corazón cuando escuchaste la palabra de Dios? ¿Hubo una disposición a obedecer o un rechazo? Eso es demasiado. Primera advertencia para evitar la infidelidad. No dejes de escuchar, no dejes de caminar a Dios, con Dios. Segunda acción pecaminosa que te puede llevar a la infidelidad. Disfraza tu pecado. Disfraza tu pecado. Vean lo que dice, versículos 13 en adelante. Entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas del Señor. He cumplido el mandamiento del Señor. Esta es una respuesta religiosa que realmente no manifiesta un conocimiento ni una relación genuina con Dios. Esa expresión que dice Saúl, bendito seas del Señor. Es como cuando muchas veces escuchamos o incluso decimos, que Dios te bendiga. Son frases religiosas, frases bonitas, frases que se usan dentro de la iglesia. Oh, gracias a Dios. Oh, que Dios te bendiga. Alabado sea el Señor. Pero que no tienen contenido, que no afectan nuestro corazón, no transforman nuestra vida, no transforman nuestra perspectiva de Dios. Saúl está hablando de esa manera. Que Dios te bendiga, Samuel, bendito seas, ven, bienvenido. Él está más alegre porque ha construido un pilar y ha tenido una victoria militar que por honrar y obedecer a Dios. El versículo 13 dice, he cumplido el mandamiento del Señor. ¿Qué significa eso? Lo que Saúl está tratando de decir es, mira Samuel, yo hice que la palabra de Dios viniera y se estableciera firmemente en esta tierra. Nadie puede decir que la palabra de Dios no se cumplió. Cada detalle, cada palabra, cada expresión que Dios dijo, la cumplí. Hay un énfasis fuerte en la persona de Saúl. Yo lo hice, Samuel. Yo lo hice. Y de manera irónica, de manera sarcástica, versículo 14, Samuel le responde, ok, ¿cumpliste la palabra de Dios? Entonces explícame, ¿por qué escucho tantos bueyes y ovejas a mi alrededor?
¿Cuál fue el mandato de Dios? Regrese al versículo 3. Ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene. Dios no le dio el mandato, ve, mata a unos cuantos, a los guerreros, a algunas mujeres, a algunos niños, y puedes tomar unas cuantas ovejas, unos bueyes, unos camellos, unos burros. Y si tú haces eso, Dios va a estar contento contigo. Ese no fue el mandato de Dios. El mandato de Dios fue: elimina por completo. Extermina por completo. Por supuesto, Saúl tiene que justificar su pecado de alguna manera. ¿Cómo lo justifica? Versículo 15. Y Saúl respondió: los han traído de los amalecitas. Observa el contraste. Versículo 13. Yo he cumplido el mandato del Señor. Versículo 15. Los han traído. De una forma muy impersonal. Alguien los trajo. Pero para que no se vea tan mal la presentación, versículo 15 continúa: porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. Lo que está diciendo Saúl es, piénselo de esta manera. Lo que está diciendo Saúl es: mira, Samuel, yo no tuve liderazgo. Yo no fui hombre. Y preferí escuchar lo que el pueblo decía. Vean, el texto es enfático. Los han traído de los amalecitas porque el pueblo perdonó. No fui yo. El pueblo actuó por sí mismo. Entonces, ¿dónde está el liderazgo de Saúl? ¿Dónde está el liderazgo del rey? No hay liderazgo. Una falla tras otra falla. Pero para que Samuel, el profeta, no se sienta tan mal, no se sienta tan ofendido, vean cómo lo explica en la parte final del versículo 15. Han traído lo mejor de las ovejas y de los bueyes. ¿Cuál es el propósito? Para sacrificar al Señor tu Dios. A ver, Samuel, no me juzgues tan rápido. No me juzgues tan rápido. Tienes que ver el panorama completo. Hay bueyes, ovejas, pero no solo son bueyes y ovejas, son los mejores. ¿Y sabes para qué? Tuvimos a Dios en la mente. Estuvimos pensando en tu Dios. Y con esa expresión está diciendo que es tu Dios, no es mi Dios. La expresión que está allí, tu Dios, aparece en 28 ocasiones en la Biblia. 22 de ellas están en el Pentateuco, Génesis a Deuteronomio. Y la mayoría de ellas están entre Números y Deuteronomio, donde Moisés está repitiendo al pueblo de Israel: temerás al Señor tu Dios, honrarás al Señor tu Dios, obedecerás al Señor tu Dios. Son mandatos. De las 6 veces restantes, 3 de ellas están en 1 de Samuel. ¿Y dónde cree que están? Las 3 veces están en 1 de Samuel 15. Versículo 15. Para sacrificar al Señor tu Dios, primero. Segundo, versículo 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para sacrificar al Señor tu Dios en Gilgal. Tercero, versículo 30. Y Saúl dijo: he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor o a Jehová tu Dios. En otras palabras, Samuel, tu Dios no es mi Dios. Es lo que está diciendo Saúl. Esta expresión simplemente deja de manifiesto que Saúl no tiene una relación íntima correcta con Dios. Pero ¿sabe cuál es la causa? Disfrazar el pecado. Disfrazar el pecado. Es lo que hace en el versículo 13 y 15. Samuel, yo cumplí el mandato de Dios, pero el pueblo no lo hizo. Pero debes de saber que yo estaba en la mejor disposición de ello. Está encubriendo, está justificando el pecado. Y quizá tú has estado en la misma situación. Sabes que estás en pecado, pero lo justificas. ¿Qué tanto es tantito? ¿No es un Dios de gracia? ¿No es un Dios de amor el que tenemos? ¿No es un Dios compasivo, clemente, grande en misericordia? ¿No nos gusta aprendernos estos textos donde enfatizan el amor, la bondad, la misericordia de Dios? Pero dejamos de lado textos como la ira de Dios, el celo de Dios por su nombre, la santidad de Dios, lo incompatible del pecado con su justicia.
Fácilmente aceptamos estos textos que nos hablan de la misericordia y la bondad de Dios. Y la vida de Saúl nos está ilustrando, no es correcto que hagas esto. Deja de ser un hipócrita realmente. Deja de actuar, deja de encubrir, deja de disfrazar el pecado y llámale por su nombre. No le llames desliz, no le llames deficiencia de carácter o lo que sea, como dice la psicología. Llámale pecado, la mentira es mentira. Llama al pecado por su nombre. De otra manera estarás caminando en este trayecto en el que estuvo el rey Saúl. Tercera acción que nos puede llevar a la infidelidad. Rechaza la verdad. Rechaza la verdad. Versículos 16 al 19. Dijo entonces Samuel a Saúl: espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él dijo: habla. Lo que está haciendo Saúl en el versículo 15 es como un niño que está justificando la mentira que le está diciendo a papá y a mamá. Papá y mamá le preguntan: ¿quién hizo esto? Él dice: no sé. ¿Quién sabe? Mi hermano, mi hermana. Y empiezan a crear una historia. Es que yo estaba haciendo esto y después vino y ella hizo lo otro y me empujó y me agarró y tomó mi mano y pintó la pared. Es la imagen infantil de un niño. Y antes de que Saúl continúe con esta red de mentiras, esta falsedad, versículo 16, Samuel le dice: cállate, detente. Por eso está la expresión espera. No continúes. Déjame explicarte la verdad. Déjame decirte lo que Dios me dijo. Lo que tú estás diciendo es una falsedad. Déjame explicarte la verdad. Versículo 17 comienza una pregunta. Esta pregunta en realidad se extiende hasta el versículo 18. Es una pregunta en dos partes. Primera parte de la pregunta: ¿no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió rey sobre Israel? La respuesta es sí, es verdad. Dios te llamó, Dios te eligió, Dios te puso en ese privilegio de ser rey. ¿Quién lo hizo? Dios. No fuiste tú, no fue el pueblo, no fue la democracia de lo que los demás dijeron. En la Biblia no hay espacio para la democracia respecto a la santidad. Dios lo hizo, Dios lo eligió. Segunda pregunta, versículo 18. Lleva el mismo tono. ¿No es verdad también que el Señor te envió en una misión y dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados? La respuesta a esa pregunta es positiva. Sí lo sabía. Saúl sabía que Dios lo puso como rey y Saúl sabía que Dios lo mandó a una misión. ¿Quién hizo ambas cosas? Dios. Lo que quiero transmitir con esto es lo siguiente: que Dios, quien determina que una persona esté en una posición de privilegio, es el que determina cómo vas a desempeñar esa función. Si Dios te llama a un ministerio, quien determina cómo vas a fungir en ese ministerio es Dios. No eres tú, no son tus preferencias, no son tus gustos, no es lo que quieres o no quieres, es lo que Dios dice. En otras palabras, así como la misericordia de Dios está manifestada a tu vida y la recibes, debes también estar dispuesto a recibir las responsabilidades que esto conlleva. No solamente recibas la bondad de Dios, recibe las responsabilidades de Dios. Recibe lo que Dios te da. Si disfrutas de las bondades de Dios al haberte puesto en algún lugar para servir, debes entonces reconocer que Él es quien determina cómo vas a servir. ¿Por qué? Una respuesta sencilla: porque Dios es el jefe, Dios es soberano y Dios te puso allí. Tú no puedes escoger. Tu responsabilidad, mi responsabilidad, es hacer lo que Dios ha dicho, no cuestionar la autoridad, no cuestionar los planes de Dios. Lo que Saúl hizo fue cuestionar la autoridad y los planes de Dios. Saúl, al dejar vivo al rey y a los animales, está pensando que está actuando de una manera más sabia que Dios. Pero piensen en esto. La pregunta dice: ¿acaso no es verdad? La respuesta es: sí es verdad, y Saúl, tú lo sabías.
Y la pregunta para ti, para mí también es la misma. ¿Acaso no conoces la verdad? ¿Acaso no sabes que el pecado le deshonra a Dios? Y piensa en otros pecados más específicos. Tú y yo sabemos la verdad. La pregunta no es si la sabes o no la sabes. La pregunta es, ¿la obedeces o no la obedeces? El tema de 1 de Samuel 15 es la palabra de Dios. ¿La obedeces o no la obedeces? Versículo 19. ¿Por qué pues, si sabías la verdad, si sabías lo que Dios demanda, no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Esta ilustración que pone Samuel es bastante descriptiva. Esa expresión, te lanzaste sobre el botín, conlleva la idea de un animal carroñero. Piense usted en un buitre o una hiena. Son oportunistas. En cuanto alguien está distraído, llegan y toman lo que ellos quieren. En un sentido, Saúl actuó como un buitre. Un animal que se dejó llevar por sus instintos, sus deseos. Vean lo que dice en la parte final del versículo. Te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor. ¿Qué significa eso? La raíz está en que no tuvo satisfacción en Dios. Y piensen en esto, hermanos. Nuestro pecado va a florecer en la medida en la que no disfrutemos a Dios. Si alguien no disfruta a Dios, no se deleita en tener comunión con Él, en la oración, en la lectura, en la dependencia de Él, esa persona va a estar cada vez más y más endurecida en su corazón. Es lo que le pasó a Saúl. La pregunta para nosotros entonces es, ¿dónde está la satisfacción para ti? ¿En dónde encuentras satisfacción? ¿Está en Dios? ¿O está en las posesiones, en lo material que el mundo ofrece, en el reconocimiento, en otras personas? ¿Dónde está tu satisfacción? Cuarta acción que nos puede llevar a la infidelidad. Resístete a Dios. Resístete a Dios, versículos 20 y 21. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Por la forma en la que Saúl responde, se siente indignado. Es como si Samuel le estuviera diciendo, es que tú no sirves para nada. Saúl le responde, yo obedecí la voz del Señor. ¿Cómo interpretó Saúl la voz del Señor? ¿Cómo interpretó el mandato de Dios? El versículo 20 nos da 3 formas en las cuales Saúl interpretó el mandato de Dios. Primero dice, fui a la misión a la cual el Señor me envió. Eso es correcto. Capítulo 15, versículos del 1 al 3, registran ese mandato. Ve a la tierra de los amalecitas. Ahí está hablando la verdad Saúl. Segundo, y he traído a Agag, rey de Amalec. Eso ya está fuera de los parámetros del mandato de Dios. El mandato de Dios expresamente, versículo 3, fue destruye todo. Todo, por completo. Saúl, yo no sé si ustedes se confunden, yo sí, si no se han dado cuenta. Saúl está malinterpretando el mandato de Dios. Tercer lugar, parte final del versículo 20. Y he destruido por completo a los amalecitas. Esa es una afirmación dudosa. Si usted lee 1 de Samuel, capítulo 30, versículo 1, se va a dar cuenta que el rey David tuvo que enfrentarse a los amalecitas. Así que la afirmación de Saúl aquí es otra falsedad, es una mentira. Y más aún, lea el libro de Esther. El libro de Esther registra que uno de los descendientes de los amalecitas, llamado Amán, quería exterminar a los judíos. Ustedes recuerdan la disputa entre Amán y Mardoqueo. Bueno, Amán era
su nombre lo indica, amalecita. Así que lo que Saúl está diciendo en el versículo 20 es totalmente falso. Totalmente falso. Simplemente se está resistiendo a la verdad. Samuel lo está confrontando. Tú sabías la verdad. Dios te puso como rey. Sabías la verdad. Dios te mandó a exterminar todo. ¿Qué es lo que está haciendo Saúl? No es cierto, Samuel. Eso no es lo que Dios dijo. Lo estás malinterpretando. Me estás ofendiendo. Se siente ofendido. Tristemente, a veces así hacemos cuando un hermano o alguna persona bien intencionada viene y nos señala algún pecado, ¿no es cierto? Piense en lo siguiente, ¿cuántas veces recibimos con agrado la corrección de los demás? ¿Cuántas veces les decimos gracias a Dios por tu vida porque lo necesitaba? Más bien lo que le decimos, huye rápido porque si no te agarro a golpes. Nos reímos porque es cierto. Somos prontos para la ira y lentos para reconocer que esa persona puede tener razón y que podemos estar en pecado. Fácilmente nos justificamos a nosotros mismos. Me estás malinterpretando, es que no estás viendo las cosas desde mi punto de vista, es que no estás puesto en mis zapatos. Justificamos, justificación tras justificación del pecado y rechazamos la verdad. Saúl está haciendo lo mismo. Y ese es otro elemento que lleva a la infidelidad. Versículo 21. Dice, mas el pueblo tomó del botín y ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Lo que Saúl simplemente está dejando ver en ese versículo 21 es su fracaso como líder. Su fracaso como líder. ¿Qué es lo que tenía que hacer el rey? Dirigir al pueblo en adoración a Dios. Dirigir al pueblo a la obediencia. Uno de los requisitos del rey de Israel tenía que ser leer todos los días la palabra de Dios, con el propósito de que él se obligara a obedecerla, y segundo, guiar al pueblo en la obediencia, modelando en su propia vida qué significa obedecer a Dios. ¿Y qué es lo que está haciendo aquí Saúl en el versículo 21? Lo mismo que ya dijo en el versículo 15. El pueblo tiene más poder sobre mí que Dios. El pueblo eligió. El pueblo levantó las manos y votó, Saúl, queremos mejor el pecado en lugar de Dios. Saúl es un fracaso en liderazgo. Pero vean además el terrible concepto que tiene de Dios y del pecado. Vean la parte final del versículo 21. El pueblo tomó del botín ovejas y bueyes. Lo mejor, vean, esa es una contradicción. Lo mejor de las cosas dedicadas al anatema. La palabra anatema significa maldición. Lo que Saúl está diciendo es esto. Mira, Samuel, no te mortifiques. De las cosas que Dios maldijo, nosotros tomamos las mejores para ofrecérselas a Dios como sacrificio. Tiene un terrible concepto de Dios, tiene un terrible concepto de la santidad. Pero piensa tú en lo mismo. ¿Cuántas veces o de qué forma tú has tomado algo que sabes que está contaminado por el pecado y le dices a Dios, toma Dios, esta es mi ofrenda para ti? Es muy fácil que lo hagamos. Es muy fácil que lo hagamos. Justificamos nuestro pecado y después decimos, nada pasa y ahí está mi ofrenda. Y ofrenda no solamente me estoy refiriendo a aspectos monetarios. Ofrenda es tiempo, ofrenda es pasar tiempo con otros hermanos, llevando sus cargas. Ofrenda es salir a evangelizar. No solamente tiene que limitarse a aspectos materiales. Pero si estás ensuciado por el pecado, eso no sirve. Es como si literalmente le estuvieras cometiendo el pecado y pedirle, Dios, agrádate de mi pecado. Es tonto. Es absurdo. Finalmente, en quinto lugar, quinta advertencia, quinta acción que nos guía a la infidelidad, sé un religioso.
En términos simples, sé un religioso. Versículos 22 al 23. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? ¿Qué es lo que honra a Dios? Samuel está explicando, no importa cuántos sacrificios hagas, no importa cuántos bueyes, cuántas ovejas, cuántas cabras, cuánto dinero estés dando. Si no estás obedeciendo a Dios, no sirve de nada eso. Es como cualquier otra religión que trata de comprar el favor de Dios para sí. Versículo 22, parte final. He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y le prestar atención que la grosura de los carneros. Vean qué tan claro Dios está explicando. El obedecer es mejor que un solo sacrificio. No tienes que hacer tantos sacrificios, miles o cientos de sacrificios. Un acto de obediencia. El patrón de obediencia en tu vida es mejor que uno solo de esos sacrificios. Ahora, Dios no estaba diciendo aquí que los sacrificios no tuvieran lugar para el pueblo de Israel. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es, si tu sacrificio no proviene de un corazón preparado para Dios, no sirve. No sirve. Es absurdo que tú traigas cualquier objeto a Dios. Y el mismo principio se aplica a nosotros en esta actualidad en la iglesia. Si tú traes algo, pero no hay una disposición en tu corazón a honrar a Dios, no sirve. Escuche esto, la adoración no comienza con una acción. La adoración no comienza cuando usted entra por la puerta. La adoración no comienza cuando usted toma su Biblia en su casa. La adoración no comienza incluso cuando se levanta. La adoración comienza con la disposición interna del corazón para honrar a Dios en cualquier circunstancia, en cualquier momento del día. Usted puede adorar a Dios cuando viene de camino y tiene un accidente. No tuvo que esperar a adorar a Dios hasta llegar a la iglesia. La adoración, escuche bien, no comienza con acciones. La adoración comienza con la actitud, con la disposición del corazón. Si no hay una disposición interna, todo lo demás es falsedad. Todo lo demás es una religión vacía, inútil. Y tristemente, siendo honestos, muchas veces practicamos eso en lugar de manifestar un corazón dispuesto a Dios. Piénselo. Sea honesto. Sea honesto. Versículo 23, porque la rebelión es como pecado de adivinación. ¿Qué es rebelión? Rebelión es saber la verdad y rechazarla. Saber la verdad y rechazarla. Es lo que vemos en los versículos 16 al 19. Versículo 23, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. El autor simplemente está enfatizando el mismo punto. Saber la verdad y no obedecerla, u obedecerla a medias, es desobediencia por completo. La media obediencia no honra a Dios. Ahora, no estamos hablando de perfección. Estamos hablando de la dirección general de la vida. Estamos hablando de la lucha constante con el pecado. Estamos hablando de la lucha en dependencia del poder del Espíritu Santo para poder tener victoria sobre lo religioso en nosotros. Tenemos una tendencia a lo religioso, a lo idólatra, a justificar nuestro pecado. Y lo que Dios nos está mostrando a través de este texto es, tienes que acercarte a Dios con un corazón que esté dispuesto a obedecerle. Tu obediencia va a ser imperfecta, pero si hay una disposición a arrepentirte, a buscar el perdón y no a justificarte como constantemente lo está haciendo Saúl, hay esperanza. Hay esperanza. Leímos hace un momento el Salmo 32, búsquelo. Salmo 32, el rey David escribe este bello salmo después de que ha cometido un pecado atroz, dos pecados en realidad. Adulterar con una mujer de nombre Betsabé y mandar a matar al esposo de esta mujer. Después de eso, pasó un año hasta que David se arrepintiera. De acuerdo al segundo libro de Samuel, capítulo 11, David tomó al menos un año sin querer darse cuenta que lo que estaba haciendo era pecado. Fue hasta después que nació el niño y que Dios lo quitó de ellos que David se arrepintió. Dios utilizó al profeta Natán para este propósito. Y después de eso, David escribe dos salmos, Salmo 32 y Salmo 51.
Y vea el contenido, el Salmo 32. David dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada. Bienaventurado, feliz, dichoso, aquella persona cuya culpabilidad le fue perdonada. Ya no es declarado culpable delante de Dios. Y cuyo pecado es cubierto, sus errores han sido cubiertos y están escondidos de la vista de Dios o apartados de la vista de Dios. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, no culpa de rebeldía en contra de él, y en cuyo espíritu no hay engaño. Es una persona que ha aprendido a hablar la verdad hacia Dios. ¿Cómo sabemos esto? Versículo 3, mientras callé, y se está refiriendo al pecado. Mientras callé mi pecado, mientras lo mantuve en secreto, la palabra callé significa mientras me tapé la boca para que nadie conociera mi pecado, mi cuerpo se consumió. El pecado tiene un efecto físico también. Con mi gemir durante todo el día. Versículo 4, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Hay una conciencia que nos está acusando constantemente cuando hay un pecado que no confesamos. Y tienes que cuidar esa conciencia. Tienes que cuidar esa conciencia. No dejes que se endurezca. Versículo 4, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. David se estaba consumiendo durante un año. La razón, ¿cuál fue la razón? No identificar, no reconocer, no aceptar su pecado. Versículo 5, te manifesté mi pecado. Ese es un contraste con el versículo 3. En el versículo 3 yo me tapé la boca. Me obligué a que ninguna palabra saliera de mí. Versículo 5, manifesté. David ya no pudo más. Y le contó a Dios su pecado, con nombre y apellido. Y no encubrí mi iniquidad. David dijo, estoy harto del pecado que estoy guardando. Es incómodo, es infeliz, es atroz, me está consumiendo. Y decidió confesarlo a Dios. Y dije, versículo 5, en la parte de en medio, confesaré mis transgresiones al Señor. Y vean la promesa, la esperanza que hay en Dios. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Tenemos dos alternativas. Primera alternativa, reconocer que eres pecador y tomar la misma actitud que Saúl, justificando tu pecado, rechazando la verdad, rechazando a Dios, huyendo de las consecuencias, o tomar la actitud de David. Quitar tu mano de la boca y decirle a Dios, yo soy un pecador, yo he pecado, y mi pecado es este, y este, y este. Identifica tu pecado. Sé específico. Versículo 6. Por eso, debido a que hay perdón en Dios, que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado. ¿Cuándo tienes que orar a Dios? No cuando regreses a tu casa. ¿Cuándo tienes que orar a Dios? Hoy. Ahora. En este momento. Tú no sabes qué te va a pasar una vez que salgas de aquí. Es más, ni siquiera sabes si te vas a poder levantar de esa silla. Y no porque tengas frío. No sabes lo que te va a pasar. Y el salmista nos está diciendo, hoy es el día en que puedes hallar a Dios. La pregunta es, ¿lo vas a buscar o no lo vas a buscar? ¿Te vas a acercar a Dios o te vas a alejar de Dios, tal como Judas lo hizo en los evangelios? Señor, te agradecemos porque tú eres bueno, misericordioso y bondadoso. Padre, te suplicamos que en tu misericordia tú nos perdones porque fácilmente tomamos la misma actitud de Saúl, encubriendo nuestro pecado, justificándolo, huyendo de la verdad, pensando en que no es tan malo. Pero Señor, te rogamos que nos ayudes para tener la misma perspectiva que David.
Concédenos, Padre, que tengamos dolor por el pecado. Concédenos que al mirar tu santidad entendamos en qué consiste tu santidad, en qué consiste la belleza de tu perfección. Nos arrepintamos del pecado y clamemos por tu gracia. Y Padre, te ruego por cualquier persona que aún no conoce a Cristo. Ayúdale para que tu palabra moleste su conciencia, que su conciencia le acuse del pecado que ha cometido en tu contra y que se acerque, Dios, que venga a ti para pedir tu perdón y tu misericordia. En Cristo Jesús oramos. Amén.